Gestión del talento es la propuesta de un nuevo programa de posgrado de la UNED, un programa modular de experto y de máster, títulos propios de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Domingo Gallego, profesor honorífico de la UNED, impulsor de los Congresos Internacionales de Gestión del Talento, el tercero se celebró este mismo año, es también profesor colaborador en este posgrado de Gestión del Talento. Cuando hablamos de talento, inmediatamente evocamos a personajes como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Mozart, Einstein e incluso Steve Jobs. Pensar en compararnos con ellos parece fuera de nuestro alcance. Nuestro futuro y el futuro de las organizaciones depende de las personas, de su desarrollo y de su calidad. El talento va a ser el elemento diferenciador. Cómo sepamos identificar el talento, mantenerlo y saberlo gestionar es lo que conseguirá el éxito o el fracaso. No hay duda de que hay talento, de que hay personas talentosas tanto en los países que llamamos desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Existe el talento, pero con demasiada frecuencia los talentos se quedan perdidos en existencias anónimas, ahogadas en la vida gris de la rutina, sin ninguna repercusión concreta para la necesaria mejora de la sociedad en que vivimos. Por eso necesitamos una gestión adecuada del talento. Nos falta capacidad y determinación para identificar los talentos en las distintas áreas vitales. La mayor riqueza de un país no son sus materias primas, su territorio y su capital, sino el talento de sus ciudadanos. Por eso, en la UNED se ha iniciado un máster dedicado a la gestión del talento. Y por eso también hemos reunido a algunos de los profesores responsables de esta nueva maestría para que nos expliquen qué se pretende con este posgrado, qué es el talento y cómo gestionarlo. Agradecemos a las profesoras Ana Martín Cuadrado, Carmen Jiménez, Ángeles Sánchez Elvira y al profesor Miguel Santamaría, todos ellos docentes de la UNED, su presencia en este programa. Muchas gracias a todos. Preguntamos en primer lugar a la profesora Ana Martín Cuadrado de la Facultad de Educación de la UNED, directora del Máster Gestión del Talento. ¿Qué se pretende con este posgrado? Pues mira, en este momento estoy leyendo el libro de Pilar Jericó, Héroes cotidianos, y subrayo la idea que comentabas hace un momento sobre la infinidad de personas que de forma invisible construyen su vida de forma talentosa, diría yo, y apoyándome en esta autora. Son personas sencillas que responden a las adversidades de la vida, cisnes negros, lo denomina esta autora, desarrollando ciertas habilidades que nunca hubieran imaginado. Bien, en este posgrado abordamos la gestión del talento desde una perspectiva multidisciplinar, en los contextos personal, familiar, educativo, laboral, social, comunitario, político. Siempre nos hace falta el talento y también su gestión eficaz. La crisis contemporánea agudiza esta necesidad y buscamos el máximo desarrollo personal, conseguir el éxito y aumentar la calidad de lo que estamos haciendo. Así, desde que Gartner en el 1983 presentara su propuesta de las inteligencias múltiples, hemos aprendido que cada uno debe crecer aprovechando su inteligencia, identificando su talento. Los padres, las madres, los educadores tienen un papel muy importante en esta tarea y las organizaciones también, pues necesitan detectar el talento y mantenerlo. Cuando hablamos de talento, es muy frecuente que nos planteemos una disyuntiva. ¿El talento nace o se hace? ¿Nacemos con talento o se construye el talento? Profesora Ángeles Sánchez Elvira de la Facultad de Psicología de la UNED. ¿Cómo podríamos responder a esta duda? Muchas gracias, Domingo. Yo creo que es una pregunta muy interesante y tanto en tu introducción como la que ha hecho Ana, queda muy claro que hay talentos, personas con unos talentos y unas capacidades excepcionales, esas altas capacidades de las que también se hablarán, ¿no? Y que probablemente, bueno, en esos casos estamos hablando de un talento que se hereda, que hay un componente genético, ese Mozart que con 4 años ya era capaz de componer, pero evidentemente ninguno de nosotros es Mozart ni Leonardo da Vinci. Ojalá pudiéramos tener alguna de esas capacidades, pero estamos aquí en este mundo, en esta vida, ¿no?, para desarrollar nuestros propios talentos. Yo creo que el gran avance ha sido
empezar a considerar, como también ha comentado Ana, que el talento no es solamente algo excepcional, es decir, que todos tenemos algún talento que podemos desarrollar, afortunadamente, si no la respuesta a tu pregunta sería muy deprimente, es decir, bueno, algunas personas son las que tienen talento, los demás nos conformamos con la mediocridad. Como tú comentabas, nuestro gran reto es justamente descubrir cuáles son nuestros talentos, cada uno tenemos uno o varios, es decir, cuáles son nuestras potencialidades y desarrollarlas. Y estamos en un momento muy interesante a nivel de desarrollo científico y de aplicación de estos conocimientos, porque comenzando, como decía Ana, con lo que Gardner, que además ha sido Premio Príncipe de Asturias, comentaba con respecto a que hay distintas formas de ser inteligente, ya no solo una, con las inteligencias múltiples, pero también el desarrollo de las inteligencias emocionales, que ha sido también un avance pues más reciente, o la aportación más reciente de Robert Stenberg sobre la inteligencia exitosa, ya están apuntando a que hay otras cuestiones a las que hay que prestar atención. Dice Stenberg que la inteligencia exitosa es la habilidad para lograr aquello que sea que quieras lograr en tu vida, dentro de tu contexto sociocultural, a través de capitalizar tus fortalezas y compensar o corregir tus debilidades. Y a esto se aprende. Es decir, fundamentalmente hay que tener autoconocimiento, hay que saber cuáles son tus talentos, hay que aprender a desarrollarlos y hay que ayudar a desarrollarlos y, desde luego, capitalizar esas fortalezas y recursos que cada uno tenemos y compensar o corregir las debilidades que también tenemos que conocerlas. Eso nos conduce a otras ideas del talento, como la que propone Sidney Moon, que es el talento personal. Está muy vinculada a esa inteligencia exitosa, es decir, saber afrontar los retos de la vida, saber afrontarlos de manera adaptativa, de manera exitosa, sacar lo mejor, crecer personalmente. Y yo también hablaría de algo distinto, algo o parecido, pero hablaría del talento para la vida, para gestionar tu vida. No solo gestionar el talento, sino gestionar tu vida. Y eso se está aplicando no solamente en los contextos de la vida común, sino, por supuesto, en las áreas del trabajo, ¿no? Las fortalezas y recursos personales que Seligman y Peterson en el ámbito de la psicología positiva pues han trabajado y vienen trabajando, justamente porque la psicología positiva es una nueva rama de la psicología que habla de las potencialidades humanas, de lograr el funcionamiento óptimo del ser humano, se está trasladando a la psicología del trabajo, a la psicología organizacional positiva, con propuestas muy interesantes como las que hace Gallup con 34 fortalezas, siempre partiendo de la base de identificar el talento y luego cómo potenciarlo, o Luthans, que habla del capital psicológico e incluye en este capital psicológico cuestiones como el optimismo, la esperanza, la autoeficacia o la resiliencia. Es decir, conceptos que tienen mucho que ver pues, con nuestra personalidad y nuestra manera de afrontar los retos. No hace mucho el profesor Marina presentó un libro que titulaba Educar el talento. ¿De verdad que podemos construir, ayudar a educar el talento, profesora? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo lo que entiendo es que en el proceso de crecimiento de un ser humano, el ser humano no puede crecer en soledad, tiene que crecer acompañado de otros que van por delante, que saben más y que han recorrido el camino. Y bueno, yo creo que está en ese proceso nuestra responsabilidad, nuestro deber y nuestro derecho, asimismo, de descubrir eso, cuáles son nuestros talentos, nuestros recursos y potenciarlos. Dentro de esta búsqueda por encontrar el talento, la profesora Carmen Jiménez de la Facultad de Educación de la UNED lleva muchos años realizando investigaciones sobre estudiantes con altas capacidades. Carmen, ¿qué llamamos alumnos de altas capacidades? Depende de qué teoría o de qué autor nos fijemos, pero a mí personalmente me gusta, y así se lo digo a los alumnos, me gusta definir a las personas con capacidad desde el punto de vista del aprendizaje. Entonces podemos situarnos, bien sea un alumno, un adulto, un hijo, un amigo. ¿Y qué serían estos alumnos? Pues son aquellos que aprenden con mayor ritmo, con mayor amplitud y con mayor profundidad que sus iguales. Ya hemos dicho 3 parámetros que dan de sí para construir todo un cuerpo teórico y toda una doctrina práctica. Aprenden más deprisa, transversalmente o sobre muchos más conceptos y con una profundidad que no los aprenden sus iguales en edad y en experiencia. Sobre todo si trabajan en temas que atraen el interés de estos chicos y si encuentran en su entorno inmediato, en la escuela, en los amigos, en los padres, el apoyo y la guía adecuados. Si se dan estas circunstancias, estos chicos, chicas,
son como molinillos que muelen todo lo que hay a su alrededor y cometiendo muy pocos errores. Además, si como grupo lo analizamos su estilo de aprendizaje, pues vemos que es un grupo que se caracteriza por ser muy autónomo en la forma de enfrentarse a las tareas, es centrado en la tarea, crítico, motivado, persistente, creativo, y se beneficia notablemente con las observaciones del profesor a su trabajo. Porque normalmente los profesores a estos alumnos, las orientaciones, y a todos los alumnos, claro, deberías de mirar por ahí, esto podría corregirse, no es un ataque a la persona, es una mejora de la tarea o es un reconocimiento del error y de su superación. O sea, les vale. Por otra parte, es un grupo internamente muy heterogéneo. Es decir, que hay alumnos simplemente capaces, y capaces, por tanto, de sacar adelante su trabajo escolar, profesional, familiar, personal, esos hijos y esos alumnos que todos los profesores queremos tener, porque nos dan satisfacciones y no destacan demasiado y no son desgraciados por la envidia ni porque no pueden gestionar sus propios recursos. Pero los hay también extremadamente superdotados. Entonces diríamos que si cogemos el otro polo en términos psicométricos de la distribución normal, lo mismo que hay alumnos con deficiencia mental profunda o alumnos simplemente borderline, pues en ese diapasón de las personas con discapacidad, en el otro extremo tendríamos una variabilidad muy amplia de personas con alta capacidad. No es lo mismo el grado en que se posee a efectos de enfrentarnos a la vida social, personal, familiar, profesional. Por eso cuando se leen las biografías de los genios que tú nos has citado en la introducción, pues a veces que se te ponen la carne de gallina porque han tenido que sufrir muy mucho, porque se pasan varios pueblos en lo cognitivo, pero en la relación humana les cuesta conectar. Por otra parte, quiero decir que son personas como cualquier otra, necesitan como cualquier otra la educación y la experiencia del adulto y el apoyo del adulto. Este don o estas cualidades que luego veremos que se nace, pero que se hace. El talento y la capacidad se nace, pero se hace. Sobre todo se hace. Pues veremos que es azaroso. Es decir, en todas las culturas, en todos los tiempos, en todos los grupos humanos, en todos los grupos sociales, aparecen personas con alta capacidad y que en su entorno pues son innovadores, tiran de los demás, o por el contrario, ¿no? Pero no es elitista precisamente. El elitismo es después, con la educación, los que tienen oportunidades de realizarlo y los que no. Por eso la educación es tan importante, por la igualdad de oportunidades y por la equidad y por la importancia para el desarrollo del talento. Como tú has dicho, el mayor bien que puede tener una sociedad. Carmen, ¿es lo mismo alta capacidad que talento? Pues mira, depende en qué doctrina o en qué teoría nos situemos. Realmente, desde los teóricos, se sitúan en un continuo. En un extremo estaría lo que es la alta capacidad, lo más genérico, lo más abstracto. Y en el otro extremo estaría la concreción en alguno o en algunos de esa alta capacidad. Y entonces ya se concreta en la ciencia, en la tecnología, en la farmacia, ya en entornos. Por eso, por ejemplo, en el caso de Gagné, lo que nos dice es que las aptitudes o la capacidad se da en grandes áreas. En grandes áreas. Decimos, es una persona intelectualmente muy capaz, muy creativa, con una capacidad sensoriomotriz muy elevada, o tal. Y en el otro extremo tendríamos el talento, o las áreas en que se especifica y concreta y que están mucho más afectadas por el entorno cultural. Pero al fin y al cabo es igual, transversalmente, más allá de los formatos propios de la cultura de la India o de la cultura europea. Entonces, en ese tránsito de la capacidad más o menos innata al talento, pues intervienen lo que suelen llamarse los catalizadores o los mediadores, es decir, el ambiente familiar, la escuela, los amigos, los modelos con los que imitarnos que encontramos en nuestro entorno, y entonces ahí se van gestando una serie de recursos que hace que la persona vaya adquiriendo pues esos recursos para defenderse, para seguir adelante, para colaborar en la sociedad, para desarrollar su potencial.
Yo diría que los catalizadores, que son los grupos humanos y los entornos sociales donde todos crecemos, pues lo que hacen es que inhiben o potencian o ignoran simplemente. Pero no es lo mismo que te ignoren a que te estimulen. Lo peor es que te machaquen. Entonces, esos catalizadores son los que actúan como elementos que coadyuvan a que se realice la alta capacidad. Por eso, cuando me has dicho que si es igual, yo te diría que no. Y además, que las actitudes genéricas y los talentos guardan una relación compleja. Por ejemplo, las mismas actitudes pueden materializarse en distintos tipos de talentos. Puede realizarse en varias manifestaciones. Por otra parte, esa misma actitud es una condición necesaria para que se desarrolle el talento, pero no es suficiente para que se desarrolle. O sea, porque la persona no nace ya ahí, sino que se construye. Por eso se suele decir que las actitudes están más ligadas a lo innato, al potencial de desarrollo que las personas seríamos capaces de tener, a los caminos por los que nos vamos guiando. Suele describirse normalmente mediante es muy dotado o es intelectualmente muy dotado. Y se miden bastante bien esas actitudes dentro de lo que son las ciencias sociales por los medios de test estandarizados. En cambio, los talentos están mucho más ligados a las realidades humanas concretas de las sociedades, a las actividades en las que se plasman y que dan como resultado éxito en esas realidades, a los logros concretos que se van teniendo. Suelen describirse como diciendo, tiene talento para la música, tiene talento para la gimnasia, tiene talento para la ingeniería o la mecánica, y no es superdotado en. Entonces, por ejemplo, un ingeniero, un mecánico, puede tener esa capacidad científica muy grande y luego se va concretando en talentos con valor social y personal que dependen de bastantes conceptos. ¿Y cómo se evalúan los talentos? Es a través de las realizaciones diarias. Es decir, este vale para la pintura. ¿Qué pinta? ¿Qué iniciativas toma? ¿Cómo las hace? ¿Cómo combina los colores? ¿Qué productos ofrece? En cambio, cuando se habla de la capacidad intelectual como una gran área de capacidad, estaríamos en una generalización bastante más amplia y de mayor espectro. Una última pregunta quería hacer uniendo con lo que decía Ángeles antes. Ella hablaba y recordaba a Sternberg y la inteligencia exitosa. Parece que es interesante para abordar el talento que haya un cierto éxito. Junto con esto han aparecido muchos estudios sobre lo que llaman la práctica. Para ser realmente un gran pianista necesitas 10.000 horas de práctica. Para ser un magnífico jugador de tenis necesitas esas 10.000 horas de práctica, empiezan a los 8 o 9 años. El éxito, entre las muchas cosas que has dicho, lleva además incluido, cuando decías que se hace, estas miles de horas de práctica. Ese es el verdadero talento y el verdadero éxito. El desarrollo sistemático, persistente y en una dirección más o menos amplia que se va concretando de las capacidades más genéricas que pueden tener las personas. Desde luego, hay frases cuando se estudian estas cosas que te dice, por ejemplo, dicen, querer es poder. O, por si acaso, yo procuraré que la inspiración me coja trabajando. Por si llega, que me coja trabajando. Por estos que dicen que llega la inspiración o no, la inspiración llega, pues sí, pero es fruto de cruzar muchos circuitos de información que te van dando y en un momento salta la chispa. En eso, supongo que las que estamos aquí, pues Sternberg, con su teoría del INSI, ¿no? Cómo se produce. Luego, la inteligencia exitosa. Yo es que creo que, hombre, como en todos los campos científicos, se van produciendo matices y algunos con unas proyecciones sociales importantes, pero tampoco es que cambie de la noche al día lo que ha sido y lo que ahora es. Y me explico. La inteligencia exitosa, las personas necesitamos tener siempre algún incentivo positivo para que la motivación se mantenga en unos niveles adecuados y para que tu propio autoconcepto, tu propia autoestima, Y entonces cuando se dicen de las personas con más capacidad que otras, porque eso también es otra cosa que tenemos que admitir, si es que en todos los tiempos, por ejemplo,
Pues las personas, pensamos en la realeza, pues han tenido hijos que han sido deficientes mentales y la educación más exquisita ha mejorado notablemente su calidad de vida, pero no ha logrado que sea igual a la de una persona normal. Pues lo mismo nos pasa con las personas con más o menos capaces. Quiero decir que hay algo de la naturaleza, pero que la naturaleza sola no sirve. Es condición necesaria, pero no es suficiente. Entonces aquí sí que tenemos, por ejemplo, cuando se dice es que este fracasa y este no, y los dos tienen la misma capacidad intelectual medida por los test, por ejemplo. Pues hombre, porque es una de las condiciones que convergen o que se deben de dar, pero no es ni la única ni suficiente de por sí. Por ejemplo, muchos de los chicos que fracasan, pues fracasan porque no son capaces de desarrollar un sistema ordenado de, pues ahora diríamos de competencias, pero antes diríamos de capacidades, de hábitos, de estrategias, de actitudes, de intereses, que le lleven a tomar una iniciativa. Hemos dicho que son persistentes, creativos, trabajan duro. Mira, los mejores ajedrecistas, los mejores gimnastas, los mejores científicos, los premios Nobel de literatura, los que más destacan en un campo, tienen en común un ejercicio sistemático y un trabajar duro en esa área de conocimiento que es precisamente uno de los soportes más importantes para que el talento se concrete. Muchas gracias, Carmen. Nos has abierto muchas perspectivas y queríamos añadir un tema que parece muy importante en el día de hoy. ¿Las tecnologías pueden contribuir a desarrollar nuestro talento? ¿Qué le parece al profesor Miguel Santamaría de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED? Buenos días a todos, buenos días, Domingo. Pues yo creo que la respuesta claramente es sí, ¿no? ¿Y de qué manera? Pues retomando una idea que acaba de indicar Carmen, yo creo que las tecnologías serían otro catalizador para el desarrollo del talento, ¿no? Las personas que se dedican a estudiantes o alumnos con altas capacidades ven en las tecnologías la posibilidad de personalizar el aprendizaje. Carmen decía que una persona de estas con mucho talento o con altas capacidades es una persona que tiene un aprendizaje autónomo. Entonces, bueno, pues las tecnologías son probablemente hoy en día una herramienta fantástica para permitir que en un aula haya estudiantes que estén haciendo diferentes cosas en función de cuál sea su nivel, su capacidad, etcétera, ¿no? Y el profesor haría una especie como de director de orquesta que haría que cada persona pudiera estar realmente en la tarea que tuviera que estar, ¿no? Ese, digamos, que sería, desde mi punto de vista, la principal contribución que pueden tener las tecnologías al desarrollo del talento, ¿no? Y cuando hablamos de tecnologías estoy pensando fundamentalmente en el mundo de Internet, en lo que nos ofrece la red, ¿no? Y en concreto en la llamada Web 2.0. Bueno, la Web 2.0 desde mi punto de vista significó la apropiación y la toma de la red por los usuarios. En los primeros 5 o 6 años de Internet, desde el 94 al 2000 aproximadamente, es un periodo en el que Internet está dominado por las grandes empresas, las grandes organizaciones, las instituciones. Solamente ellas tenían capacidad para mantener servidores, para publicar en la red, etc. Sin embargo, en el año 1999 hasta el 2004 empiezan a aparecer todo un conjunto de aplicaciones que permiten que cualquier persona pueda ser algo más que un espectador en la red, pueda hacer o pueda publicar, etcétera, ¿no? Herramientas como los blogs, las wikis, etcétera, permiten que cualquier persona pues pueda efectivamente publicar en la red. Y el resultado es que hoy tenemos cientos de miles, millones de blogs, ¿no? Y en los últimos años, en esta idea de que la red está siendo apropiada por los usuarios, está apareciendo un concepto que es el de entorno personal de aprendizaje. Es decir, que cada persona puede diseñarse un entorno de aprendizaje a su medida. Yo creo que también podríamos hablar de un entorno personal para el desarrollo del talento. Es decir, cada persona podría, y de hecho hay herramientas, y en este programa de máster que vamos a empezar, pues habrá módulos específicos en los cuales una persona pueda aprender cómo generar su propio entorno para el desarrollo del talento, cómo conectarse con aquellos blogs de aquellas
personas que son referentes en el campo en el que su talento quiere ser desarrollado, cómo participar con otros en wikis, cómo utilizar los agregadores para que sea la información la que viene a mí, no yo al que tengo que ir a buscarla, para que cada vez que aparezca algo relevante en el campo que a mí me interesa yo esté al corriente. Pero al mismo tiempo que la web 2.0 significa la apropiación por el individuo en la red, significa también una red compartida. Está en el mundo de las redes sociales, ¿no? Es decir, estos entornos personales de aprendizaje no están desvinculados, sino todo lo contrario de las redes sociales, ¿eh? Hoy en día existen muchas comunidades de aprendizaje centradas en temas muy específicos. Obviamente, para una persona que quiere potenciar su talento en un ámbito, el poder integrarse y aportar y compartir en estas comunidades de aprendizaje, pues es algo que no tiene precio, ¿no? Yo creo que estas son las principales herramientas y aportaciones que pueden hoy en día darnos las tecnologías a la hora de desarrollar el talento. Dentro de este diálogo que estamos teniendo, creo de mucho interés, hay una cuestión que todavía no hemos empezado con ella, y es el talento en las organizaciones. Hay quien afirma que el talento debe ser la prioridad estratégica de las organizaciones. A principios de los 2000 se habló de la guerra del talento, la guerra por conseguir talentos. Hay quien afirma que el desarrollo del talento será absolutamente imperativo para competir en el mercado global. ¿Cómo podríamos incluir toda esta temática del talento en la problemática de las organizaciones? Pues yo creo que efectivamente, ¿no? Hoy en día es difícil encontrar elementos en los que, por ejemplo, una empresa en nuestro país pueda competir. No puede competir en costes de mano de obra, no puede competir a veces en desarrollo tecnológico, pero sí que puede competir en talento, ¿no? Y yo creo que cada vez son más las organizaciones que son conscientes de que lo que vale es lo que vale el talento de las personas que están en ellas, ¿no? Y las organizaciones cada vez yo creo que están más pensando, más que en los recursos humanos, en los humanos con recursos, ¿no? En ver cuáles son los recursos que tienen las personas que están dentro de la organización. Y en este sentido es muy importante saber que hoy en día las empresas, como buscan el talento, no es a través de currículums que llegan por correo, lo están buscando en la red. Y esto nos pone en contacto con otra cosa que es muy importante a la hora de potenciar nuestro talento. Primero decía cómo las tecnologías pueden ayudarme a potenciar, a desarrollar mi talento, pero también las tecnologías sirven para dar a conocer el talento. Ana hablaba de talentos anónimos, ¿eh? Bueno, pues la red permite que cualquier persona efectivamente pueda dar a conocer su talento. ¿Y esto cómo se hace? Pues a través de lo que se denomina la identidad digital. Es decir, tendríamos que aprender todos a construir nuestra identidad digital y a potenciar y a desarrollar nuestra reputación en la red. En el último año se ha hablado mucho de estos cursos online masivos y abiertos, los MOOC. Bueno, pues ha habido empresas que han descubierto que estos MOOC, en los que se matriculan decenas, incluso cientos de miles de personas, son un magnífico lugar para encontrar talento. Y de hecho, uno de los principales portales de cursos online masivos y abiertos, como es Coursera, tiene ya acuerdos con empresas para que las empresas puedan acceder a la información de lo que hacen los usuarios en estos cursos. En estos cursos puede aparecer una persona muy brillante que vive en el lugar más remoto, pero que puede perfectamente seguir un curso desarrollado por una universidad de élite, al cual nunca podría haber accedido probablemente. Le dan la oportunidad de demostrar lo que puede hacer y lo que vale, ¿no? Y no solamente en términos de conocimiento, sino en términos de su disponibilidad para ayudar a otros, para hacer cosas en pro de la comunidad, como por ejemplo pues subtitular vídeos que están en inglés a diferentes idiomas, etcétera, ¿no? Es decir, que las organizaciones buscan el talento en la red y nosotros tenemos que aprender a colocar nuestro talento en la red a través de ese proceso de construcción de la identidad digital y de la reputación. Ya nadie contrata a nadie por un currículum. Obviamente hay una entrevista, pero es que ahora la red aporta no solamente eso, sino el bagaje que tú has ido acumulando en términos de realizaciones, publicaciones en tu blog, contribuciones en comunidades de aprendizaje, etcétera. Y todo eso es algo que también debemos analizar y que se va a analizar en este programa. Por eso se suele hablar no solo de la búsqueda y de la presentación de mis competencias, se habla también de que la organización debe ser capaz de atraer, retener y motivar el talento. Exacto. ¿Crees que sería eso un programa para llevar adelante por una organización? Incluso pues puede ser educativa o de cualquier tipo. Fíjate, hace unos años
cuando se lanzó desde el Ministerio el programa de excelencia de las universidades, los campus universitarios de excelencia, una de las líneas de acción que eran valoradas por el Ministerio a la hora de asignar un campus de excelencia era la política de ese campus en la captación de talento, ¿no? El que Estados Unidos siga siendo la principal economía del mundo probablemente es porque es el país que consigue, a través de sus universidades de élite y no de élite, atraer a los mejores estudiantes del mundo. Es decir, cualquier persona que destaca en su área en cualquier país tiene la oportunidad de estudiar en las mejores universidades. Y eso es algo que, desgraciadamente, nosotros estamos siendo expertos en exportar talento. Es muy lamentable que cuando hablas hoy con estudiantes que han terminado en los últimos años, su visión de lo que va a ser su vida es que van a buscar trabajo fuera, que van a estar fuera, ¿no? Yo sí que espero que al menos sea un viaje de ida y vuelta, ¿no? Y que efectivamente los otros talentos de nuestro país, como es la forma de vida, ¿no? Nuestro clima, nuestra cultura, el estilo de vida de nuestro país, pues haga que esta gente en su momento vuelva, ¿no? Pero desde luego yo creo que es decisivo el que cualquier organización tenga una estrategia primero para valorar y retener el talento que tiene, ¿eh? Y esto está cambiando continuamente el concepto de formación en la empresa. Ya no es un programa de cursos estandarizados, se trata de que cada persona dentro de la empresa tenga su propia carrera, tenga sus propios objetivos de desarrollo personal apoyados por la empresa. Y luego con programas, lógicamente, de captación de talento. Hemos estado comentando puntos sumamente interesantes, cada uno de ellos nos podría llevar varios programas. Dentro de estos interrogantes, este nuevo máster de la UNED, ¿qué es lo que pretende o qué es lo que va a aportar? Preguntamos a Ana María Martín Cuadrado, directora del Máster de Gestión del Talento. ¿Qué temática va a abordar el máster? Bueno, pues yo creo que los compañeros con los que estamos compartiendo el programa, Domingo, han puesto sobre la mesa temas que son bastante importantes y que se van a tocar en este máster. Pero por sintetizar, para que las personas que nos están escuchando tengan ya un resumen de los temas que vamos a llevar a cabo en este posgrado, en este título propio de la UNED, serían 13 temas muy concretos. Un tema estaría relacionado con las claves para poder identificar el talento. Cualquier persona que venga a este posgrado se va a poder llevar estas claves. También otro tema va a ser cuál es la mejor formación del formador que tiene que llevar a cabo esa gestión del talento. El formador de formadores de otras personas, que aporta la tecnología a la gestión del talento, que claramente ha puesto ya sobre la mesa Miguel Santamaría. En el aula, cómo se puede trabajar la gestión del talento. En la familia, ¿qué relación tienen los estilos de aprendizaje con la gestión del talento? Como ha dicho la profesora Sánchez Elvira, ¿qué papel juega también el rol de los recursos y las fortalezas personales en la gestión del talento? La profesora Carmen Jiménez nos ha hablado de la investigación en la gestión del talento, cómo tenemos que aprender a investigar para después innovar en cuanto a este tipo de gestión. El emprendizaje, la empresa, el liderazgo, la gestión del conocimiento, la propia mentoría, cómo podemos preparar programas de formación de mentores para que favorezcan la gestión del talento. Y también creo que hay algo muy importante en este programa, Domingo, en este programa modular que vamos a llevar, en este título propio de la UNED, y es que en la última parte va a estar relacionado para que el estudiante pueda diseñar y elaborar un proyecto de emprendimiento que esté relacionado con su propia gestión del talento. Creo que eso es lo más importante que podemos ofrecer una vez que ya han pasado por cada uno de los módulos. ¿Qué pueden aportar? Ahí vamos a ver quizá el talento de las personas, no sé, ya veremos. Así, resumiendo, es lo que podemos ofrecer. Ana María, ¿y a quién se dirige y cuándo comienza este máster? Bueno, este máster empieza en enero del 2014, terminaría en el 2015. Hay personas que podrían hacer el título de experto, sería 1 año, el título de máster serían 2 años. Insisto que es un título propio de la UNED y este posgrado va dirigido a personas pues, que pretendan vivir con plenitud, que busquen el entrenamiento, como habéis dicho, de sus competencias emprendedoras, que quieran aumentar el nivel de compromiso y desarrollar un talante colaborativo en cualquier contexto en el que vivan. Y por concretar alguna norma que tienen estos títulos propios de la UNED es que, por supuesto, va dirigido a personas con titulación universitaria media o superior que estén interesadas en descubrir y aprender
a gestionar su talento personal, para crear su marca personal, que también comentaba Miguel hace un momentito, y también personas que quieran compartir algo en su propia familia, en su trabajo, donde quieran. Un programa de radio siempre es demasiado breve para todo lo que queremos decir. Pero no queremos desaprovechar la oportunidad de tener en esta mesa a 4 expertos que están dialogando sobre lo que es el talento. Por eso les quiero dar la palabra a cada uno de ellos para que nos den una última idea desde su perspectiva de lo que significa el talento, de lo que podemos hacer para llevar adelante este talento. Profesora Ana Martín, ¿qué opina sobre ello? Brevemente, para mí el talento está en la persona, cada persona debe descubrirlo. Como no es fácil, debería de haber facilitadores en cualquier ámbito en el que se mueva esta persona que le pueda ayudar, y eso es lo que vamos a incidir con fuerza en este programa. Profesora Ángeles Sánchez Elvira, Facultad de Psicología. Bueno, ya es una idea muy parecida, esa idea poética de que en el inicio pues todo talento es una semilla, y partimos de ahí. Pero lo más importante es saber qué semilla tenemos, porque si resulta que yo tengo la semilla de un manzano y me obstino en hacer crecer un pino, pues difícilmente voy a sacar manzanas, ¿no? Y de ahí vendrá la frustración. Así que descubrir cuál es nuestro talento, nuestros talentos, es el primer punto, pero el segundo punto fundamental es esa capacidad para autodeterminarse, autorregularse, saber encontrar nuestros propios motivos, nuestras propias metas, persistir en esa búsqueda de nuestros objetivos, en lograrlos, ¿no? Y ese es el punto de partida, al fin y al cabo, como psicóloga, pues del bienestar, del crecimiento personal y del desarrollo de la resiliencia, que no es otra cosa que esa gestión del talento para la vida. Profesora Carmen Jiménez, de la Facultad de Educación de la UNED. Gracias, Domingo. Pues nada, yo lo mismo que han dicho mis compañeros. Creo que este máster pues va a ofrecer a las personas que lo sigan la oportunidad, primero, de conocer más en un ámbito que quizá esté todavía envuelto en las nieblas o esté poco normalizado. Porque todavía se asocia a elitismo, se asocia a que parece que vas por ahí. Y yo creo que no. La formación es poder, por una parte. Pero por otra, es que la formación te ayuda a tomar decisiones más fundadas. O sea, el trabajo individual es importantísimo, sigue siendo importantísimo, pero hoy sabemos que necesitamos de los otros. Entonces, tenemos que ir aprendiendo a dedicar muchas horas a aquellas áreas que nos interesan y atraen hasta que vaya surgiendo, pero no picando siempre. Llega un momento en que tenemos que ir acotando el campo, porque si no, estas personas, sean niños, adultos, tenemos algún alumno en la UNED y en otras universidades que salen en actos públicos y que han hecho 8 carreras, y son incapaces de colocarse en un trabajo profesional sencillo, no necesariamente. Entonces, porque les ha faltado ese enfoque hacia la realidad y hacia las realidades, pues por aproximaciones sucesivas, aprendiendo de los errores, corriendo riesgos, siendo persistente, siendo batalladora, sabiendo que la vida es tal. Entonces, yo creo que esta formación que vamos a ofrecer va a dar a los padres, a los profesores, a los orientadores, a los ejecutivos que dirigen organizaciones, va a dar algunos elementos para facilitar esa mejora en la toma de decisiones, sin duda importante, y luego creo también que va a darles la oportunidad de que sepan que emprender no es solamente crearte un empleo, es crearte un empleo, buscarte una salida e ir después poco a poco, pero siempre corriendo riesgos. O sea, tú tienes que arriesgarte. Llega un momento en que tienes que soltar amarras y tienes que saber que tú tienes que ir por ahí, te crean otros o no, procurando que te crean y que te sigan, ¿no? Y después ir reconduciéndote. Y en esa lucha del vivir, que no hay que exagerar, pero que hay que afrontar y que saber que eso es así, pues yo creo que la formación que este máster nos ofrece tiene un interés indudable para un núcleo de personas importante, y desde la etapa de la escuela a la etapa de la madurez profesional. Muchas gracias, profesor Miguel Santamaría, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Pues hablando de económicas y empresariales, yo creo que este programa llega en un momento muy oportuno, ¿no? Es decir, es un momento en el que nos estamos replanteando
cuáles van a ser esos nuevos yacimientos de empleo, esos nuevos yacimientos de ocupación, y tenemos que tirar de esos recursos ocultos que están todavía infrautilizados, que son las capacidades que tienen las personas, ¿no? Yo creo que este programa además interesa a todo el mundo, porque todos tenemos nuestro talento. Tenemos que aprender a descubrirlo, tenemos que aprender a potenciarlo, tenemos que aprender a darlo a conocer a otros para que sea efectivo. Evidentemente cualquier docente, cualquier educador debe ser consciente de eso, más allá de cuál sea su campo específico de enseñanza, ha de saber que tiene en sus manos diamantes en bruto, que son las personas con las que está formando, ¿no? Y finalmente, cualquier persona que tenga un puesto de responsabilidad en una organización, en una empresa, en lo que sea, tiene que saber muy bien que uno de los principales recursos de la empresa es el talento de las personas que tiene y la capacidad de buscar talento. Una de las grandes ventajas, si me permitís utilizar esta palabra para hablar de una realidad tan desgraciada como es el paro que tenemos, es que hay una gran cantidad de energía sin utilizar, ¿no? Y que son esas empresas que tienen que ser capaces de localizar esos talentos. También es verdad que la escasez agudiza el ingenio, ¿no? Y todos los días tenemos ejemplos de personas que han conseguido encontrar su nicho, encontrar una oportunidad y desarrollarla. Y este máster creo que puede ayudar a eso. Mucho más podríamos todavía comentar sobre el talento, esa característica de las personas que se manifiesta en desempeños excepcionales en algún campo o aspecto de la vida. En una época de crisis como la que estamos nos hace falta fomentar el talento para superar el pesimismo, el desánimo y saber hacer camino al andar. Ese talento que nace, se hace y se forja. Ahí creo que estamos en esta maestría, queremos ayudar a forjar ese talento. Así que muchas gracias, profesora Ana Martín, Ángeles Sánchez Elvira, Carmen Jiménez y Miguel Santamaría, por habernos acompañado, por poner en marcha este nuevo posgrado. Mucho éxito en la tarea y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Domingo Gallego, profesor honorífico de la UNED, impulsor y colaborador en este programa de posgrado de gestión del talento, nos ha presentado este coloquio con Ana María Martín Cuadrado, pedagoga y orientadora, profesora de la Facultad de Educación, es la directora de este programa modular. Ángeles Sánchez Elvira Paniagua, psicóloga, profesora de la Facultad de Psicología, hasta hace muy pocos meses directora del Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED. Carmen Jiménez Fernández, catedrática de Pedagogía Diferencial, profesora de la Facultad de Educación. Miguel Santamaría Lancho, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Entre sus más recientes responsabilidades ha sido vicerrector de Coordinación, Calidad e Innovación en la UNED. Una referencia de la interdisciplinariedad de este equipo docente del programa de posgrado de gestión del talento que hoy les hemos presentado. Información sobre este programa modular y también sobre la matrícula de este posgrado en la Fundación UNED, www.fundacion.uned.es.